¿Sí? Estamos grabando, sí, fíjense, acá tenemos la aula virtual y estamos en la parte de eh, industria, ¿sí? Acá en la parte de industria, todos estos materiales, bueno, ustedes lo están viendo ahora desde mi perfil como profe, ustedes no van a ver esto, por ejemplo, que dice no mostrado a los estudiantes, eso no van a ver nada, todo esto otro sí. Y acá en la parte baja, tiene la parte de bibliografía, ¿sí? Hoy vamos a trabajar con dos materiales. Uno es este que dice, acá dentro de esta carpeta dice Panorama de la Industria de Pulpa y Papel, y este otro que dice Carlos Núñez, ¿sí? Panorama de la Industria de Pulpa y Papel es un libro, ¿sí? Que se llama justamente Panorama de la Industria de Pulpa y Papel, que está subido completo acá, ¿sí? Es un libro de la RIADICIP, de la Red Iberoamericana de Docencia e Investigación en Celulosa y Papel, si no me equivoco era así la sigla o parecido, ¿sí? Es un libro que está publicado para descargar desde la página, ¿sí? Por una cuestión de practicidad, yo ya les puse los PDF acá para que lo descarguen de acá y no de la página, ¿sí? Bien podrían ir a la página y encontrarlo también. Y este otro, que son materiales de un profesor de la facultad, que también tiene subido los materiales a su página, que es C.E. Núñez, si no me equivoco, Carlos Eduardo Núñez, pero como la ñ no está permitida, es Núñez, ¿sí? Están todos los materiales disponibles en la web, ¿sí? Yo elegí acá algunos. En la página de este profe también tienen eh, muchos materiales de fotografía, ¿sí? Él trabajó mucho con microscopía, todo lo que sea fotografías con microscopio óptico, tienen muchas imágenes de corte transversales, longitudinales, de maderas, de pulpados, etcétera, etcétera. Les invito a que pasen por su página y chusmeen un poco a ver qué les puede llegar a servir de ahí. Bueno, vamos a trabajar con dos materiales, ¿sí? Que vamos a ojearlos un poco, ¿sí? No vamos a leer en profundidad. El objetivo de la clase de hoy es que ustedes entiendan que tenemos muchos tipos de pulpados, de los cuales podríamos mencionar dos extremos, si se quiere. Por un lado, las pulpas químicas, y por el otro lado, las pulpas mecánicas, ¿sí? Y en el medio un montón de grises, si se quiere, o de cosas intermedias, ¿sí? Bueno, ustedes están viendo toda mi pantalla, ¿no? Ahora están viendo mi PDF. Sí, profe, está Sí, bien. ahora se ve. Bueno, acá este es el material de Carlos Núñez, ¿sí? Que se llama, bueno, en particular, el que vamos a trabajar hoy, este segundo que dice Carlos Núñez, Fundamento y Principio de Ocupado Químico, ¿sí? Julio de papel, este creo que también podemos... No, Julio de papel, este está muy bien, ¿sí? Bien, esto fue pensado y preparado por él para la materia Fulvio de Papel 1, ¿sí? Que es una materia de ingeniería química en la Facultad de Ciencias Exactas, ¿sí? El profe este ya se jubiló, fue mi profesor en su momento, ya se jubiló y los materiales quedaron. Estamos usando sus materiales. Están publicados como apunte de cátedra, no están preparados como libros, ¿sí? Pero fíjense, como bien dice acá, texto libre y gratis para uso no lucrativo nombrando las fuentes, que es lo que estamos haciendo, ¿sí? Bien, acá en la industria de pulpa y papel, ¿quieren que lea alguno de ustedes? Así vamos leyendo y vamos comentando qué entendemos. Y ahí yo voy a hacer algunas reflexiones sobre eso. Pueden leerlo de mi computadora o bien pueden descargarlo de la página y ahí lo vamos leyendo. ¿Les parece? Sí. ¿Quién ¿Sí? tiene voz linda? Ah, ¿Quién empieza? O leemos un párrafo cada uno, ¿te parece? Bueno, empiezo yo. Sí. Bueno, dice, introducción a la industria de la pulpa y el papel. La industria del papel de pulpa y papel, de la cual nos vamos a referir a continuación, es por su nivel de inversiones una de las 10 primeras en el mundo. En sentido estricto, abarca solamente la elaboración de la pulpa, que es un material consistente en células vegetales sueltas, en las que predominan las de carácter fibroso, y todos los productos laminados formados por ellas en forma de entramado fibroso, que constituyen los diversos tipos de papeles, cartulinas y cartones.
¿Sigo? O sea, sí Seguí, sigo un seguí. rato. Sí. Sin embargo, por sus cercanías tecnológicas y la forma en que suelen funcionar las empresas del área, se extiende habitualmente desde la forestación y el manejo de productos fibrosos naturales por un lado, hasta la conversión de papel en envases y la impresión por el otro. Los temas que vamos a abordar en la orientación son en general los siguientes, siendo los tres primeros los específicos de esta asignatura. Bueno, Ahí forestación de listo, pausa, especies. pausa, pausa, Ok, pausa, ok, porque listo. eso ya es específico para la asignatura, ¿sí? Ok, Bien, ok, ok, ok. ¿qué dijo acá? Que cuando nosotros nos referimos a la industria de pulpa y papel, nos estamos refiriendo a la industria de pulpa y papel, fin, no nos estamos refiriendo a la forestación, no nos estamos refiriendo a la industria de los envases, ¿se entiende? Eso es lo que él nos dijo. Pero, ¿qué ocurre? Muchas veces están integradas esas industrias, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente como estamos hablando de grandes inversiones, voy a apagar mi video porque hoy hace un rato por lo menos tenía muy baja la conectividad. Eh, como estamos hablando de muchas veces de grandes inversiones, estas industrias necesitan de alguna forma regular el mercado de la materia prima. ¿Por qué? Porque como consumen una gran cantidad de materia prima, si les sube el precio de la madera, ellos dejan de ser competitivos, ¿sí? Entonces no pueden correr ese riesgo y por lo tanto muchas veces son dueños también de la materia prima. No siempre son dueños del 100% de la materia prima, pero son dueños de la suficiente cantidad como para poder regular el precio del mercado. Cuando sube mucho el precio del mercado, ellos dicen, ¿sabe qué? No compro y uso de la mía. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que Sí, estoy sí, te diciendo? entiendo. ¿Sí? ¿Se entiende Sí, lo que Sí, Sí, estoy sí. diciendo? sí. ¿Qué ejemplo se les viene a la cabeza de lo que les estoy mencionando? Arauco. Arauco, claramente. Arauco. Arauco es una empresa que produce pulpa, pero es una foresta industrial, digamos, ¿es cierto? También tiene sus forestaciones propias. No sé cuántas miles de hectáreas tiene, pero tiene unas cuantas, ¿sí? Eso, estamos todos de acuerdo, todos estamos al tanto de esa situación. Sí, sí. ¿Sí? Y por el otro lado, en cuanto Sí. al papel, ¿sí? El papel y también los envases que menciona ahí, ¿qué ejemplo se nos viene a la cabeza? Se Papel mencionó, misionero. papel misionero se mencionó en la clase pasada, ¿sí? Rubén dijo que de acá a fin de año iban a contratar, creo que 50 personas y después 200, no me acuerdo bien cuáles eran los números, pero se estaba refiriendo a las inversiones que está haciendo el grupo Arcor, que son los dueños de papel misionero hace unos 3, 4 años por ahí, eh, para la fábrica de envases que están haciendo. Que si nos ponemos a pensar un poquito, ¿qué tiene que ver el grupo Arcor? Que originalmente era un grupo que producía golosinas en la industria papelera. ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes qué tiene que ver? El grupo Arco ya en las golosinas quedó lo mínimo que hacen. Ahora hacen, ¿cómo es las cajitas de tomate? Hacen enlatados, hacen un montón de cosas. Claro, se fueron Es una diversificando. empresa multinacional, digamos. Claro, se fueron diversificando, correcto, es así. Pero se fueron diversificando en parte siguiendo un poco la lógica que mencionábamos hace un ratito con Arauco, ¿sí? O sea, necesito comprar materia prima y compro materia prima o me pongo a producir yo mismo la materia prima, ¿sí? Creo que lo único que Arcor no hace es producir azúcar, pero tiene contratos de compra de azúcar. Ustedes verán en las góndolas muchas veces azúcar de marca Arcor, según tengo entendido, ellos no producen el azúcar, sino que compran para su consumo, o sea, para fabricar sus productos, y lo que les sobra envasan y lo venden. Son revendedores, según tengo entendido, no sé tampoco los pormenores, ¿no? ¿Está bien?
Entonces, en ese marco, lo que fue haciendo el grupo Arcor fue diciendo, bueno, en la medida que necesito de mucha cantidad de un determinado producto, lo voy produciendo, como por ejemplo con el papel, ¿sí? Ahora con los envases, ¿sí? Pero el tema es que no les conviene producir solo para su consumo propio. En general, se compra una fábrica de papel o una fábrica de envase y produce mucho más de lo que ellos necesitan, ¿sí? ¿Sí? Y venden también a terceros. Pero en ese marco de la diversificación van haciéndose un grupo que abarca muchos sectores, ¿sí? Y el grupo Arcor no solo compró papel misionero, compró todo el grupo Sucamor, ¿sí? Integró Sucamor a su cadena productiva. Entonces se hizo dueño de como 11 fábricas, si no me equivoco, 9 o 7, no recuerdo cuál era el número, de todas las fábricas que tenía el grupo Sucamor. ¿Se entiende? Sí, sí. O sea, básicamente estamos hablando de una empresa eh, con mucho, con mucho capital, con mucho poder, digamos, de diversificarse, de absorber la competencia, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien. Eh, Vamos a leer un pedacito acá de esta sección 1.1, ¿sí? ¿Quién quiere seguir leyendo? Leo, Sí, en la figura número 1 se describen las etapas de la industria de la pulpa y el papel, desde la plantación de árboles hasta la elaboración de los productos finales, incluyendo las principales actividades conexas y los subproductos más relevantes. Se puede observar la magnitud y complejidad de las partes involucradas, como así también las profesiones y tecnologías necesarias para su desarrollo. Es por ello que son pocas las regiones del mundo en las que se realizan conjuntamente todas estas tareas, es decir, desde el vivero hasta la edición de publicaciones, fabricación de envases y de otros productos secundarios, como los tableros de fibra o la elaboración de fibras sintéticas. Estas regiones son básicamente la que abarca el sur de Suecia y Finlandia y el norte de Alemania, y en nuestro continente la cuenca del río San Lorenzo, es decir, el nordeste de Estados Unidos y el sudeste de Canadá. me muteo y me olvido que estoy muteado. ¿Sí? Básicamente lo que está diciendo es que es súper amplio toda la industria, ¿sí? Entonces no siempre todas las empresas realizan esto que estábamos mencionando recién, ¿sí? Probablemente, no sé si existen, digamos, núcleos, excepto estos acá, que producen todos los insumos, ¿sí? Tampoco tiene sentido, y en ningún rubro ocurre eso, ¿sí? Compro algunas cosas y produzco otras cosas. Y en otras áreas de la industria del papel también ocurre. Por ejemplo, se pueden dar los casos en las que las fábricas, por ejemplo, y estoy dando un ejemplo, producen una pulpa mecánica, ¿sí? Y está esa pulpa mecánica integrada a una fábrica de papel. Pero es para ese producto que obtienen, no le alcanza solo con la pulpa mecánica para alcanzar los niveles de resistencia que buscan, ¿sí? Y necesita, por ejemplo, comprar pulpa química, ¿sí? Es totalmente inviable que una fábrica pequeña que produce algunos determinados toneladas de papel se ponga a producir su propia pulpa mecánica, está fuera de las posibilidades, ¿sí? En general, las pulpas químicas tienen inversiones millonarias, que es lo que decía al comienzo de este artículo, ¿sí? Como tienen inversiones millonarias, también tienen producciones millonarias y concentran no solo gran capital, sino gran cantidad de la fracción del mercado, ¿sí? Ahora bien, tomen esto con pinzas porque el mercado está bastante eh, diverso, si se quiere, entre varias industrias, entre varias firmas, entre varias empresas, ¿sí?
pero en general, cada vez que se instala una fábrica nueva, sale a producir más de 1 millón de toneladas por año, ¿sí? Para que se hagan una idea, Alto Paraná produce algo así como 350.000 toneladas por año, es decir, 1/3 de millón, o 1.000 toneladas por día, también se dice de esa forma, más o menos 1.000 toneladas por día, ¿sí? Hoy una fábrica nueva que se instala está produciendo 4 veces lo que produce Alto Paraná, ¿sí? Alto Paraná me refiero a la fábrica de Arauco que está ahí en Esperanza, ¿sí? Arauco tiene otras fábricas también en otros lugares del mundo, ¿sí? Que ya vamos a ver cuando hablemos de mercado, ya vamos a ver lo que pasa con Arauco. ¿Alguien sabe? Arauco es chileno, ¿sabe, no? Tam- Sí, sí, también es dueños un, chilenos. también es un grupo Sí, muy poderoso. Incluso el otro día estaba mirando y, por ejemplo, por dar un ejemplo, las camisetas de la selección chilena de fútbol tienen el logo de Arauco, digamos, ¿sí? No sé si, yo había visto que tenían las pecheras que utilizaban en el precalentamiento. Bueno, no sé si la camiseta, tampoco no sigo tan de cerca al fútbol, pero vi eso y me llamó la atención, ¿sí? CMPC es de Arauco, No, CMPC no, es otra empresa. es otra empresa. A ver, según lo que tengo entendido, es otra empresa. Por ahí, papá la compró ahora en el último tiempo y no me enteré, pero hasta donde yo sabía era la empresa separada, ¿sí? Eh, Esto quedó un poquito viejo. Acá habla un poco, en esta parte, habla un poco de cómo está distribuida la producción y demás, ¿sí? Que nosotros esto vamos a profundizar cuando veamos la parte de mercado, ¿sí? Entonces esta parte podemos saltearnos un poco, ¿sí? Acá vamos a hablar de nomenclatura un poquito para ir ganando un poquito de vocabulario que nos va a permitir a nosotros entender los tipos de pulpa, los tipos de papeles, los tipos de materias primas, etcétera. Esta parte de nomenclatura ¿alguien quiere continuar leyendo? Bueno, vamos a hacer una cosa. Eh, Lidia, podés leer y después Camila. ¿Les parece? Sí, sí. Bueno, nomenclatura. Em, yo voy a leer de la pantalla de mi celular porque estoy con mi celular. Así que si usted puede ir bajando a medida que yo leo, le agradecería. ¿Puede ser? ¿Sí? Bueno, Sí, sí, a te estoy, fin te de estoy hablando, pero comenzar, estoy muteado. Sí, sí, dale. bueno, a fin de comenzar a introducir al lector en el conocimiento del tema, es necesario primeramente explicar y definir algunos conceptos básicos. Para ello se colocará a continuación un vocabulario de términos que servirá no solamente para los ítems siguientes, sino para todo el desarrollo de la orientación en general. Papel o paper, lámina formada por células vegetales, principalmente fibras, y otros productos como encolantes, cargas minerales, colorantes, etc., que se le confieren propiedades deseadas para su uso respectivo. Las fibras forman un entramado que tiende a darle a la hoja propiedades isotrópicas. Están unidas entre sí y por fuerzas físicas y físico-químicas debidas a los puentes hidrógenos entre las moléculas de celulosa. Bueno, hasta ahí un poquito, ¿sí? Faltó leer esta parte que iba antes de la primera definición, ¿sí? Que bueno, Ah, que no dice nada importante igual, o sea, dice tipo, acordate, ¿sí? Acá, papel. ¿Qué destacamos del papel acá? Que el papel y la pulpa son dos cosas distintas, ¿sí? La pulpa es una cosa y el papel es otra cosa, ¿sí? Incluso pasta, que van a escuchar muchas veces que se usa como sinónimo de pulpa, no es lo mismo tampoco. Pero bueno,
Va a depender de la jerga, o sea, o del lenguaje que utilizan, y hay que tener cuidado acá del contexto en el cual se está utilizando. Por ejemplo, en España muchas veces se utiliza como sinónimos pasta y pulpa, ¿sí? Que no son lo mismo, por lo menos nosotros utilizamos de forma distinta. La pasta es la mezcla de todas estas cosas que menciona acá, ¿sí? Que se utiliza en la fabricación de papel. O sea, también se le llama empaste a veces, ¿sí? Que es la mezcla de fibra y aditivos y colorantes, etcétera, etcétera, que luego van a ir a la máquina de papel. ¿Está bien? ¿Sigo? Sí. Papel obra. Es el que se utiliza para escribir o imprimir sobre él. Papel tisú. Papel absorbente. Los más comunes son los de servilletas de cocina y de tocador femenino. Papel prensa. Papel de diarios o de revistas. Papel compuesto. El que está formado por varias capas de productos diferentes como el Tetra Pak o el Tetra Brick. Se suele utilizar Arriba. además, se suele utilizar además de papel, materiales, plásticos y metales, ¿sí? No nos vamos a confundir con el cartón multicapa, ¿sí? El cartón multicapa es una hoja muy gruesa que se hace con varias capas, digamos, de papel, por decirlo así de alguna forma, ¿sí? Papel liner, seguí leyendo ahí. El papel que conforma las caras externas del cartón corrugado de las cajas de embalaje. Papel onda o papel corrugado medio. El cartón o cartulina ondulado que forma la parte interna del cartón de las cajas de embalaje. Hasta ahí, para un poquito, ¿sí? Entonces nosotros, todos conocen, todos abrieron una caja de cartón alguna vez, ¿cierto? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, pensemos en dos tipos de cartones, ¿sí? El cartón, por ejemplo, que está, no sé, en un bloc de hojas, por ejemplo, en la parte trasera un bloc de hojas, o en una caja de zapatos, ¿sí? O en una caja bueno, diría es una caja de pizza, pero hay de varios tipos, ¿sí? La caja de Cuestiones, los productos por mayor, ¿puede ser? y Esas, pasa por que ejemplo, que hay de vienen, todo, o esas que sea, vienen muchos productos adentro de las cajas. Por ejemplo, qué sé yo, cajas de, no, de los turrones, por ejemplo. No sé. claro, a ver, yo quiero diferenciar dos tipos de cartón. Por un lado, los cartones multicapa, ¿sí? Que son, o son como cartulinas, ¿sí? Son como cartulinas, que en realidad no se fabrica de una sola vez, con una sola inyección de pulpa, ¿sí? De pasta, mejor dicho, ¿sí? Sino que tiene varias inyecciones, ¿sí? Y por el otro lado, el papel corrugado, que son tres papeles que se producen por separado y luego se pegan, ¿sí? Esos papeles que se producen por separado son una capa liner, una capa onda y otra capa liner. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Sí, 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 sí. sí. ¿Sí? Bueno, entonces, Sí. las cajas de papel corrugado, ¿sí? En general, tienen la ventaja que en el medio tiene aire, ¿cierto? ¿Sí? Ujú. Sí. Pero, o sea, es más liviano, tiene menos cantidad de producto, ¿sí? Pero con esa cantidad de producto se optimiza la resistencia, ¿sí? Una caja de cartón con ese papel onda en el medio es más resistente al aplastado que si tuviese la misma cantidad de gramos de papel y fuese una caja como las que les mencionaba antes, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ujú. Entonces son dos productos distintos para dos usos más o menos parecidos. A veces se utilizan uno, a veces se utilizan otro. En general, las cajas de cartón corrugado
se utilizan para productos, se utilizan cuando la caja debe soportar el peso del producto muchas veces, ¿sí? Igual esto es muy, van a encontrar miles de ejemplos donde no se aplica lo que les estoy diciendo, ¿sí? Pero en general para cosas más livianas se puede utilizar el multicapa, y para cosas por ahí un poquito más pesadas se utiliza el onda, digamos, ¿sí? Que tiene onda en el medio, el cartón corrugado. ¿Está bien? Voy a ponerle el de cartón corrugado, sería la caja marrón que vemos en el súper, que traen las galletitas y todo eso. Esas Y cajas yo me refería. ponerle y la otra, qué sé yo, una caja más dura, como una de zapato, o Claro, o una caja de cereales, una caja de medicamentos, esas, ¿sí? claro, esas que Exacto. son como más duritas y parecen como más brillosas también. Lo del brillo va a tener que ver con el tratamiento superficial que se le haga, eso es otra cosa. Ah. Pensemos en la composición, pensemos en la composición. Una tiene papel hondo en el medio, la otra no, ¿sí? Para las más duritas, digamos, las que parecen más duritas no tienen el papel hondo en el medio. Sí, a ver, te voy a decir que sí, creyendo que nos estamos refiriendo a lo mismo. Pero esto se resuelve agarrando un papel y cortando, ¿sí? Y si La tiene onda caja. en el medio, tiene, y si no tiene, no tiene. O sea, simple Ah, como eso. listo, listo. ¿Ah? Está bien. Bien. Continuamos, papel reciclado y gramaje. Sí. El papel reciclado es el papel realizado totalmente con materiales fibrosos reutilizados. El gramaje, el número que expresa los gramos que pesa un metro cuadrado de papel, cartulina o cartón. Se llama papel propiamente dicho las hojas con un gramaje de hasta 120. Cartulina entre 120 y 250 y cartón más de 250. Estas divisiones son aproximadas a un tipo. Puede irse de estos rangos por otras propiedades como rigidez o calidad. ¿Sí? Básicamente lo que nos está diciendo es que tomemos con pinzas estos números, que capaz que tenemos un cartón que tiene 300 gramos por metro cuadrado, perdón, una cartulina que tiene 300 gramos por metro cuadrado y le sigue llamando cartulina. Eso, nada más. Ahora bien, ¿qué mide el gramaje? El gramaje mide los gramos por metro cuadrado de papel. Yo les digo, ¿qué gramaje tiene una hoja que ustedes utilizan en la impresora de su casa, por ejemplo, o una que se utiliza para fotocopia, para imprimir? 90 no tiene. 90, dice. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Cuánto creen que tiene? Menos capaz. Yo Menos. creo que 70. menos. 70, 80. 120. 120, No, mucho. mucho. Bueno, fíjense que acá este material nos está diciendo que hasta 120 se considera papel. O sea, estaríamos hablando que ese sería el techo en principio, ¿sí? Entonces, las resmas de hoja vienen con un gramaje de 70, 75, 80, las más comunes. 75 en general, la que compro yo acá en casa, por ejemplo, ¿sí? ¿Tenés de 90 también? Sí, tenés de 90 también. Si uno, 80. Ya me fijé. 80, bueno. Esa es una calidad más o menos estándar, digamos. Un papel que uno utiliza en su casa con gramaje 90, ya un papel de una calidad superior, si se quiere, ¿sí? Para Según tarjetas. entiendo, sí, no, incluso la tarjeta me parece que se usa un poquito más alto, me parece, más alto que 90. ¿Sí? Ujú. Pero está bien tu observación, ¿sí? Bien, y después, ay, me olvidé lo que iba a decir. Me concentré mirando el tiempo, que nos quedan 4 minutos. Bueno, en definitiva, eso, ¿sí? Esos son los gramajes Profe, aproximados, ¿sí? ¿por qué no hacemos las reuniones por Meet que no se cortan cada 40? Mira, yo tuve problemas con las grabaciones, ¿sabes? Ah, listo. Pero podemos probar si quieren.
Esta clase no, pero para la próxima podemos probar con Meet, Perfecto. si les parece. Yo no tengo problema, es más, no tenemos, justamente, no tengo el pack pago de Zoom, así que si Meet nos resuelve un problema, bueno, vayamos con Meet. Está bien. ¿Prefieren usar Meet en general? A En mí me otra- da igual, solo para que no se corte a cada rato nomás. y en las otras materias, ¿dan con Meet y no tienen problemas con las grabaciones? En la otra no, nos Es ponen una, el de una académica. grabación. Claro, la mayoría usa Zoom, pero usa el Zoom académico, pide en Claro, académica piden en y académica. un turno y bueno, ahí le dan y bueno, es Sí. tiempo limitado. Bueno, nosotros en realidad, al comienzo de la pandemia sobre todo, eran muy limitadas las cantidades de, de, de cuentas que tenía la facultad. Entonces nosotros empezamos a trabajar con nuestras cuentas personales nada más, ¿sí? Porque en realidad por querer hacer un favor a la facultad, digamos, ¿sí? De no utilizar las cuentas porque otras materias utilizaban. Hoy por hoy yo creo que ya podríamos pedirle nomás y me parece que ya hay cuentas disponibles como para todas las materias. Así que bueno, vamos a hacer una cosa. Por hoy vamos a terminar con mi cuenta personal y vemos si a partir de la semana que viene continuamos con el Zoom de la facultad. Bueno, dale, no hay problema. ¿Parece? Bueno, Sí. ¿quién Ahora se lee? va a cortar enseguida. Se va a cortar, quedan 2 minutos. Me gustaría que lean el recuadro ese que dice nota en términos celulosa. Bueno, leo. Nota, el término celulosa se ha utilizado históricamente como sinónimo de pulpa. Ello podría aceptarse cuando las únicas pulpas elaboradas eran químicas blanqueadas, que poseen alta cantidad de esta sustancia. Sin embargo, todas las otras clases producidas en la actualidad, como las semiquímicas o de alto rendimiento, no poseen esta característica, e inclusive en algunas la celulosa no es mayoritaria. Por ello, no es correcto utilizar este término en dicho sentido. Por otro lado, el carácter celulósico del material es de importancia secundaria, puesto que no se lo utiliza por las propiedades químicas de las sustancias, sino por su esencia fibrosa. Ahí está. ¿Qué nos está diciendo? Que la celulosa es un compuesto químico, un polímero, ¿sí? Yo puedo obtener celulosa, pero esa celulosa a mí no me sirve para usar papel, sino está en forma de fibras, ¿sí? ¿Está en forma de fibras? ¿A dónde? En la madera, por ejemplo, ¿sí? Pero yo podría, por ejemplo, obtener celulosa a partir de la madera, seguir obteniendo celulosa, pero en una forma ya no de fibras, sino, por ejemplo, un gel, ¿sí? Y de esa forma, bueno, ya no estaría siendo posible hacer papel con eso, ¿sí? En definitiva, llamémosle pulpa a la pulpa y llamémosle celulosa a la celulosa. Eso es lo que nos está diciendo. Cortamos acá y arrancamos de vuelta con el mismo libro. Ok, bueno.